Padre Celestial, gracias, Señor, por lo bueno que es, Padre. Reunimos, Señor, confiando en usted, Señor, que usted obrará en nuestras vidas, Padre. Pedimos por todo lo que se escucha, Señor, usted sea la persona más importante, a pesar de que todo lo que escuchamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, a tener fe, a confiar en usted, Señor. Bendiga a cada hermano que está en casa, por su salud, por mi Dios, deseo quedarse, está bien. Oramos, Señor, que usted sea con nosotros, Padre. Este es nuestro último servicio juntos, Señor. Ya el domingo estaremos en casa, Señor, por razón de lo que se escucha, Padre. Señor, ayúdenos, Señor, a apreciar cada momento, cada minuto que estamos aquí en esta tarde, Señor. Usted nos ayude a superar todo esto, Padre, en Cristo. Oramos. Amén. A poder colaborar con lo que se ha pedido, hermanos. Bienvenidos ustedes, hermanos. Estamos pasando un periodo, no es local, hermanos, esto es mundial, amén. Así que nos enfrentamos con algo que es que no es común para nosotros. Me da mi teléfono, hermano, por favor. Comenzando, hermanos, el domingo vamos a estar de todo, hermanos, por internet. Ya no vamos a estar aquí en la iglesia, sino que vamos a estar desde casa. Así que, hermanos, vamos a algunos de ustedes que quizás no están acostumbrados a las redes, vamos a estar pasando las enseñanzas a través de Facebook. Eso quiere decir, hermanos, que ustedes van a tener que conectarse a la página y pedir amistad. Tenemos la página
de la iglesia de Facebook, lo puede encontrar como Iglesia Bautista Bíblica de National City. Hermano, me apaga la luz, por favor. Iglesia Bautista Bíblica de National City. Así que los muchachos, los jóvenes, muy bien, hermana, tómenle foto, para que usted pueda estar conectado en el servicio. Esa es la página de Facebook de la iglesia, y ahí vamos a estar en vivo durante los servicios. Ahorita les explico acerca de los nombres de los hermanos, y bueno, vamos a estar pronto ya ahorita ya la página de la iglesia hispana ya está bajo el enlace de BibleBaptistChurch.org. Ya usted puede cliquear a la página de la iglesia. En la parte derecha usted va a poder, quizá allá el sonido pudiera abrir la página de internet de Bible Baptist Church para que usted sepa. Posteriormente estaremos acomodando lo que son los servicios en línea directamente de la página de la iglesia. Así es que, hermanos, gracias por los muchachos que estuvieron trabajando, gracias Evelyn y Betsa, en la página de la iglesia. Así que ahí también vamos a tener, hermanos, los servicios posteriormente. Por el momento vamos a usar Facebook en vivo, así que si usted se conecta, va a recibir una notificación ya una vez usted inquiera una amistad, lo que se requiere. Ya usted va a poder recibir una notificación que va a comenzar el servicio o ya está en vivo. Así que para que usted, hermano, esté conectado. Así que, hermanos, vamos a estar conectados a partir del domingo. Aparentemente mañana es el día que oficialmente se reduce de 50 personas a menos a 10 personas a menos. Así que por eso hoy tenemos nuestro servicio, Pastor Serrano igual. Pero ya a partir de mañana, el domingo, hermanos, ya van a ser 10 personas o menos. Así que el domingo, si hemos de estar aquí, van a ser los hermanos que están en la cámara, en el sonido, y algunos otros hermanos que van a estar aquí para poder, hermanos, colaborar también con lo que se nos ha pedido, colaborar para poder disminuir los casos que están surgiendo. Así que, hermanos, lo que es el banquete de mayordomía de la iglesia americana está cancelado, que era el viernes. El campamento de varones está pospuesto, por el momento está cancelado. Ya hablaremos después acerca de esto. La iglesia americana cumple 37 años de aniversario el domingo, así que igual lo tuvieron que posponer, y por lo mismo, entonces todo va a ser ahora por servicio, por internet, perdón. Los horarios siguen siendo los mismos, los miércoles a las 7, hermanos, y los domingos a las 9:30, así que, y a las 6 de la tarde, así que los horarios no van a cambiar. Vamos a estar, hermanos, en vivo. De todos modos, hermanos, vamos a estar conectados, ya sea por texto o por llamadas de teléfono. Este nuevo requisito, hermanos, de reducirnos, nos están pidiendo por lo menos 15 días, que son 2 semanas. Así que conforme vaya viéndose el avance, hermanos, ya en 2 semanas ya veríamos cómo va el avance. Así es que el asunto es reducir los casos y aislar los casos. Así que los hermanos que están enfermos, los hermanos que están adultos, ancianos de 65 años para arriba, dijeron, que tienen alguna condición crónica o diabetes o lo que sea, hermanos, que pueda afectar su salud, hermanos, pues definitivamente ya básicamente elimina todo eso. Así que hoy hermanos, algunos hermanos por eso no están aquí, por lo mismo. Ojalá que, creo que hermano Manuel contactó a su gente, hermano Rosario, no sé si contactó igual a los hermanos que no están. Pero, hermanos, cualquier pregunta que tengan, definitivamente ya sea que me pueden llamar a mí, los números de los capitanes, y los muchachos que les saben mover a las computadoras y para que ustedes se mantengan ocupados. No también los muchachos, ustedes también los he visto por ahí, que son bien buenos para el Facebook, así que no creo que tengan ningún problema. Amén. Así que, hermanos, por favor, hermanos, el hecho de que esté en casa y el servicio comience, por favor, no diga, lo voy a ver después, hermanos, conéctense para que estemos informados y al pendiente de lo que está sucediendo. Trate, hermanos, de evitar grupos mayores de 10 personas, definitivamente. Algunos síntomas, hermanos, que ha puesto el Departamento de Salud
de San Diego, a los síntomas de infección, es fiebre, tos y pérdida de respiración, dificultad de respiración. Así que si usted cree conveniente, hermano, ir al hospital o hacer los diferentes procedimientos que se requieran, pues ya usted sabría. Lo que debe de hacer, hermanos, es lavarse sus manos con jabón, agua, por lo menos 20 segundos. No nomás le pase el agua y diga, ya me lavé las manos. Tome el tiempo, lave sus manos. Ahí hay sanitizer, para, por lo menos aquí en la iglesia. Si usted no tiene, pues bueno, quizá no sé, usaría jabón para lavarse las manos. Así que si usted va a estornudar, hermanos, tápese, ¿verdad? No lo comparta, amén. Propiamente, hermanos, proteja de su casa, de usted, cuando vaya a estornudar, usar una toalla desechable, usar buenos hábitos de salud, manténgase, hermanos, saludable, físicamente activo, dicen, maneje su estrés, tome suficientes líquidos y comida nutritiva. Bueno, eso sí es que las tiendas llegaron un poco para comprar, ¿verdad? Porque escuché las noticias en que por lo menos arrestaron a 10 personas que estaban vendiendo productos, ya sea papel de baño, wipes, tissues por fuera, y les llegó, hermanos, se dieron cuenta que lo están sacando lucro. Por lo menos 10 personas aquí en San Diego ya están arrestadas, igual le están dando una multa por ser ávaros, y pobre gente que se quedó sin nada y algunos agarrando suficientes cosas. Así que, hermanos, ojalá que no haya sido usted, amén. Así que, hermano, vaya, agarre lo que es usted, cómprelo, y bueno, y oramos al Señor que podamos, haya suficiente. Así es que, hermano, la lección de hoy va a tratar acerca algo de eso, de la fe, y bueno, vamos a seguir adelante, hermanos. Tome cualquier precaución, hermanos, en sus hogares. Los jóvenes están en casa, han contemplado cancelar la escuela hasta el invierno o el siguiente año escolar. Algunos han considerado hasta el siguiente año, no estoy seguro. Así que los muchachos van a tener unas largas vacaciones, y no es para que se quede en casa sin hacer nada. Haga algo productivo. Si tiene que ir a trabajar con su papá, ¿verdad? Si tiene que limpiar su cuarto, si tiene que limpiar la yarda. Si usted toca algún instrumento, manténgase activo en su instrumento, piano, guitarra, violín, hermana Amalia, que estaba mandando ahí los cantos, ¿verdad? Manténgase ya. Ojalá, hermanos, que todo esto se acomode y se estabilice pronto. Oramos al Señor que esto no llegue a mayores. La frontera de Canadá con Estados Unidos, hermanos, ya está por consenso mutuo, ya está cerrado. Aquí en la frontera con México, hermanos, en cualquier rato pueden hacer eso. Así que si usted planea hacer un viaje a México, tenga cuidado porque a lo mejor no lo dejan entrar, ¿verdad? No sé qué tan drástico se pueda decir esto, pero, hermanos, confiemos en el Señor. Por lo menos estas 2 semanas así vamos a estar. Ya estaremos dándole información conforme vaya cambiando la situación. Ojalá que todo esto mejore. Y, hermanos, miren, algunos de ustedes que no han tenido vacaciones ahora van a tener vacaciones, amén. Forzosas, pero vacaciones. Así que, hermanos, mantengámonos orando, la lectura bíblica, la oración, todo eso. La limpieza del templo, hermanos, la limpieza del templo seguirá igual. Los hermanos que están en turno, hermana Karen termina hasta el viernes. El sábado, ¿quién le toca, hermanos? El grupo que le toca, ¿no saben? ¿La limpieza? Ajá, la limpieza. Ok, entonces tendría, hermano, que comunicarse con ella para ver. No tengo el número. Ok, bueno, al final usted lo agarra con alguien ahí, con mi esposa, sino, así que, hermanos, en la limpieza sí igual, se necesita desinfectar las superficies, las manillas de las puertas, el púlpito, el piano, todo, hermano, todo lo que usted considere desinfectarse. Ya tenemos líquido y toallas para desinfectar. Por favor, hermanos, el hecho de que no tengamos servicio no quiere decir que no se debe de limpiar. Así que, hermanos, por lo menos las personas que les toca limpieza, definitivamente
hermanos estarían ahí avanzando con lo que es su responsabilidad. Así que, bueno, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a tener un canto congregacional y después vamos a recoger las ofrendas. Hermano Abraham, pase por favor, para orar, por favor. Gracias. Amén, hermanos. De pie, hermano, vamos a cantar el himno 95. El domingo, ya que no vamos a estar aquí, bueno, algunos van a estar aquí, pero los que no van a estar aquí, llévense, hermanos, un par de sobres para que usted pueda tener, hermanos, sus diezmos. Sean fieles, hermanos, al Señor,
con lo que es del Señor, los gastos continúan y hermanos, usted haga lo que es correcto, simplemente, por eso le pido que pusieran los nombres ahí arriba, no sé si los anotaron, hermano Manuel, hermano Rosario, o me llaman a mí, o le pueden llamar a la oficina, y allá en la oficina, hermanos, les pueden entregar su sobre, amén. Por favor, hermanos, los que quieran, hermanos, darlo por vía internet, me avisan y personalmente yo les explico cómo le haría. Hay un programa que la iglesia tiene y usted lo podría mandar directamente a la iglesia con su número de teléfono. Así que, hermanos, hay maneras como poder hacer eso. Así que, por favor, hermanos, no se nos olvide, ¿verdad? Así que vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, por favor, a Mateo capítulo 17. Vamos a ir a nuestras Biblias, Mateo capítulo 17. Si me acompañan, por favor, ahí sentados, hermanos, síganme con su vista. Y vayan conmigo, hermanos, por favor, al versículo número 14. Mateo 17. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien, Mateo 17. Muy bien. Mateo 17. Muy bien. Ok. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido, ¿qué, hermanos? Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género, ¿qué dice, hermanos? Amén, hermanos. Así que, pero este género, dice la Biblia, no sale sino con oración y ayuno. Quiero hablarles, hermanos, en esta tarde acerca de cuando nos enfrentamos con algo que es mayor que nuestra capacidad. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias le damos por lo bueno que es. Use, Señor, de su palabra para animarnos, para exhortarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en este asunto de fe. La verdad, Señor, a veces no sabemos qué hacer, Señor, y la fe nos puede faltar, Padre. Perdónenos, Señor, pero ayúdenos, Señor, a poder a sobrevivir este asunto que estamos viviendo en nuestros días, Señor. Use su palabra para edificar nuestras vidas, Señor, para que nuestra fe, Señor, no mengue, Padre. Perdónenos, Señor, si en algunos casos, Señor, algunas veces, aún, Señor, en estos momentos, Señor, algunos hermanos estarán pasando quizá por alguna escasez y estarán pasando por una situación difícil. Yo sé que algunos hermanos han reducido sus trabajos y todo eso. Sin embargo, Señor, usted nunca nos ha dejado, Padre. Ayúdanos, Señor, a creer plenamente en usted, Padre. En Cristo oramos. Amén. Constantemente, hermanos, experimentamos desafíos en la vida, pero solamente estos desafíos que vienen, hermanos, es para que demostremos nuestra fe, en dónde estamos parados. Algunos burlan porque el pastor habla de los diezmos y quizá dirán: ¿cuáles diezmos, pastor? Bueno, los diezmos, todo lo que recibimos, hermanos, es del Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones. Amén. Así que, hermanos, no es algo que nos libramos por las situaciones que ocurren. Y bien es cierto, hermanos, que estamos pasando por dificultades, definitivamente lo entendemos. Pero, hermanos, debemos de confiar que el Señor nos sacará de esto. De alguna manera, hermanos, dijeron aquellos muchachos:
Y si Dios no nos libera, dice, de algún lugar vendrá la liberación. Amén. Así que el ejercicio de la fe es fundamental en la vida cristiana, especialmente cuando vienen problemas que están fuera de nuestro control. Y hermanos, estamos viviendo en nuestros tiempos no es una epidemia, hermanos, es una pandemia, es algo, hermanos, que ha ocurrido en otros tiempos también. Si usted tiene acceso, hermanos, a la internet, y usted puede notar las diferentes pandemias en diferentes tiempos, hermanos. He estado yo viendo algunos datos, hermanos. La pandemia más reciente, hermanos, que hubo, sucedió en el Congo. Murieron más de 32 millones de personas. Es lo que le conocemos el HIV y el HIV, AIDS. Otro sumamente grande fue igual en Hong Kong, la flu le llaman, y no es la flujera, amén. Por lo menos 1 millón de personas murieron. En Asia también igual fue la influencia A, el virus, 2 millones de personas. En el siglo pasado, hermanos, igual tuvimos hubo una pandemia en esta tierra, hermanos, en el mundo. Se llama the Spanish flu, la flu española, la influenza A. El subtipo es H1N1. Murió hasta 100,000 millones de personas. Entonces, hermanos, si usted data atrás en los tiempos, está la plaga negra, igual en otros tiempos que murieron bastantes millones de personas. Así que, hermanos, no voy a seguir dando datos, usted los puede encontrar definitivamente. Así que otras generaciones han tenido que pasar, hermanos, por situaciones como la nuestra. No somos los únicos. Y estoy hablando de grandes cantidades de personas que han muerto. Y han habido, hermanos, en diferentes tiempos, cifras menores, pero han habido, hermanos, muertes. Así que, hermanos, lo único que nos queda a nosotros es confiar en el Señor. Cada generación, hermanos, será desafiada a confiar en Dios. Repito, cada generación será desafiada a confiar en Dios, a confiar plenamente en Él. Nada de lo que sucede, hermanos, o lo que está sucediendo está fuera del control de Dios. Todo lo que sucede, escuche, todo lo que sucede tiene un plan espiritual de Dios. Todo lo que sucede. En todo caso, Dios no tiene control de lo que está sucediendo. Amén. Así que todo, hermano, todo lo que está sucediendo tiene un plan de Dios. Quizá hoy en día, gente que no estaba orando, ahora está orando. Amén. Quizá hoy en día, gente que no tenía el deseo de ir a la iglesia, ahora quieren reunirse en una iglesia. Dichoso usted, hermano, que se reúne cada domingo, que se reúne cada miércoles, que se reúne cada martes y que se reúne para salir a ganar almas. Dichosos los cristianos, porque, hermanos, estamos donde deberíamos de estar. Amén. Y aquellos que a raíz de esta situación, a raíz de las enfermedades, ¿y qué tal si muero? Por eso, hermano, la gente va a las tiendas y abraza con todo. Se pelea con los otros clientes. Amén. Y se les sale a algunos, aún hasta los mismos cristianos, hasta se les sale, hermanos, el apellido, ¿verdad? Y comienzan a pelear con la gente. Y en la calle ahí peleando y pitándole al claxon, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, está desesperada. La gente no quiere morir. Enfermedades, cánceres, tumores, dolencias, economía, falta de suministros, falta de vivienda. En el hogar, la esposa, el esposo, los hijos, son ejemplos que muchas veces humanamente se convierten en un desafío sin salida. Hay hogares que no necesitan una enfermedad como esta para decir, yo estoy pasando por una situación terrible. Amén. No tiene que venir una pandemia para que usted tenga algo sucediendo en su hogar día con día. Quizá el esposo, quizá la esposa, quizá los hijos, quizá el trabajo, quizá la economía, quizá la vivienda. Hermano, no tiene que venir
usted esté pasando por X situación, pero si usted no se agarra de Dios, usted va a sufrir, usted va a llorar, usted va a pelear, usted, hermano, va a tener problemas en su hogar. Cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años, no era muy diferente a nuestros días, según la escritura que tenemos aquí delante de nosotros. Existían graves problemas en los hogares, había escasez, había llanto, había dolor, había enfermedades, hermanos, había problemas demoníacos. Hermano, qué diferente, hermanos, era en aquel entonces como hoy en día. Qué diferencia era, hermanos, cuando se desarrolló lo que se conoce como el VIH, donde murieron millones de personas. Qué diferencia, hermanos, hubo, hermanos, es de nuestros días como cuando fue la plaga negra. Hermanos, han habido tiempos difíciles y han habido mucho más muertes. Y gracias a Dios, hermanos, que la tecnología, hermanos, hoy en día, el medio de comunicación, en aquel entonces no había Twitter, no había Facebook, no había televisión, no había noticias. Hoy en día, hermanos, quizá estamos más paniqueados, por decir, porque vemos todo eso. En aquel entonces, ¿qué había? Solamente era a través de la comunicación entre personas. Los correos no corrían tanto como hoy en día. Hoy en día, con la presión de un botón, ya sabemos lo que está sucediendo allá en Asia, en Europa. Sabemos lo que está sucediendo. Y todo eso, hermanos, trae temores definitivamente. Quizá, hermanos, el Señor está probándonos para ver dónde está no la fe del mundo, sino la fe de los cristianos. Amén. Quizá el Señor está probando, hermanos, si realmente usted está en serio con el Señor. Porque había situaciones cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Gracias a Dios, hermanos, que Él es nuestro gran doctor. Amén. Gracias a Dios que Él es nuestro gran médico. Deberíamos de orar, hermanos, por los doctores, por los médicos, por los expertos que están tratando de encontrar una vacuna. Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, para que podamos tener un antídoto. Oremos por los que están trabajando sin cesar en los hospitales, las enfermeras, los doctores, las ambulancias, los policías. Hermanos, debemos de orar por esa gente que está buscando manera cómo proteger a su localidad. Hermanos, orar por nuestro presidente, orar por nuestro gobernador, orar, hermanos, por nuestros oficiales locales, orar por aquellos que están haciendo algo para que podamos contener esta situación. Pero, hermanos, debemos de orar a Dios, que Dios le dé sabiduría a ellos. Amén. ¿Qué nos enseña este pasaje? La primera cosa que yo puedo ver ahí en el versículo 14 y el 15, dice la Biblia, cuando llegaron al gentío, resulta, hermanos, que el Señor había salido con sus discípulos y habían ido, hermanos, a lo que se conoce la transfiguración de Cristo. Dice que habían ido a un monte muy alto. Algunos sugieren que es el monte Hermón, al norte, hermanos, de Jerusalén, pegado con Siria. A otros sugieren que es el monte Tabor, que es cerca del mar de Galilea, por esas áreas. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús había descendido, y aquí dice que cuando Él llegó al gentío, vino a Él un hombre que se arrodilló delante de Él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. En otras palabras, esta persona estaba, hermanos, atormentado por un demonio, tenía un espíritu inmundo, hermanos, estaba en sí, hermanos, loco. Una persona estaba siendo atormentada y el padre, hermanos, no sabía qué hacer con él. Y dice que padecía muchísimo, porque muchas veces dice que caía en el fuego y muchas veces en el agua. Aquí veo, hermanos, a un padre de familia con un problema, hermanos, superior a su capacidad. Aquí vemos a alguien, hermanos, que no sabía qué hacer. Tenía un hijo que amaba. En otro pasaje dice que era su único hijo, hermanos, y lo amaba a su hijo, y veía cómo su hijo, hermanos, era atormentado y no sabía a dónde ir y no tenía la solución, porque, hermanos, era un problema que estaba fuera de su alcance,
fuera de su capacidad, era superior a él, hermano. Era perturbado por un demonio, dice el versículo 18, cuando Jesús le reprendió. Era, hermanos, no solamente un demonio, pero hermanos, este demonio era un espíritu tanto mudo como sordo. Miren lo que dice Marcos 9:17. No pierda, hermanos, Mateo, que es el pasaje, hermanos, que narra la misma historia. Mateo, hermano, Marcos 9:17, miren lo que dice la Biblia. En 9:17, el padre dice esto, y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo 24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu, ¿qué, hermanos? Y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hermanos, no solamente, hermanos, era un demonio, pero este espíritu inmundo era mudo y era sordo. Miren nomás, hermanos, este muchacho estaba siendo atormentado por un demonio que era mudo y sordo. El padre, hermanos, estaba agobiado, no sabía qué hacer con este muchacho. Oye, hermano, imagínense, dele gracias a Dios, hermano, hermana, que sus hijos quizás no están pasando por esta situación. Amén. Dele gracias a Dios, hermano, que su hijo, hermano, no le está sucediendo lo que le está pasando a este muchacho, lo que le pasaba a este muchacho. A veces, hermanos, si no tenemos cuidado, hermanos, vamos a dejar de confiar en el Señor si pasan cosas superiores a lo que nosotros podemos sobrellevar. Dice la Biblia ya en Lucas, hermanos, que era un hijo único y era atormentado. Imagínense, el padre, su único hijo, su retoño, el que le iba a prolongar, hermanos, por lo menos su legado, su apellido. Era alguien muy cercano a él, su único hijo, le amaba. Por eso vino, hermanos, dando voces al Señor. Primeramente dice que vino a los discípulos del Señor y le dijo: pero estos no le han podido sanar. No solamente veo, hermanos, a un padre con un problema superior a su capacidad, pero veo, hermanos, a un padre que ha buscado ayuda por otros medios sin poder resolver su problema. Note lo que dice el versículo 16, allá en Mateo capítulo 17. Y dice la Biblia: y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hermanos, aquí vemos a un padre que ha sido enfrentado, hermanos, con un problema superior a lo que él puede conllevar. Pero también vemos a un padre que ha buscado ayuda por diferentes lugares, por diferentes medios, sin que se le pueda resolver su problema. Yo no sé, hermanos, hay gente que viene a la iglesia que ha tratado miles de cosas por allá afuera. Han ido con el brujo del pueblo, le han ido con una limpia, han ido que le lean las manos, han ido a una iglesia, a otra iglesia, le han pedido ayuda a los vecinos, a las autoridades, al primo, y bueno, le han buscado por muchas maneras y no le han resuelto su problema. Y este hombre le dice al Señor: y yo lo he traído a tus discípulos, pero ni aún ellos, dice, le han podido sanar. Le han traído a los hermanos: oiga, hermano, ayúdame con mi hijo, con mi hija. Oiga, hermano, fulano, yo sé que vas a la iglesia, ayúdele a mi hijo, a mi hija. Pero el Señor, hermanos, quiere que vengamos a Él. ¿Amén? El hombre recurre casi siempre a cualquier alternativa. Y sabe que el hombre recurre a Dios al final, por último. Primero le tratamos, hermanos, de diferentes maneras. Le tratamos, hermanos, de diferentes medios. Y al final, hermanos, queremos venir al Señor. Oh, hermanos, qué bueno que la gente ahora se convierta a Cristo, pero que se conviertan bien, amén, hermanos. Que
Que la gente venga a los pies de Cristo, que conozcan al Señor, que no solamente vengan, hermanos. Sí, hermanos, hay una situación ocurriendo en el mundo, en nuestras comunidades, que vengan al Señor, pero se queden, hermanos, con el que bendice, no que se queden solamente con la bendición. No pierdan, hermano Mateo, vaya conmigo a Lucas 8:41. No somos, por eso le digo, hermano, no somos tan diferentes, hermanos, con aquellos días cuando nuestro Salvador estuvo en la tierra. Vaya a Lucas 8:41 y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Este padre de familia, hermanos, tenía un problema que estaba fuera de su capacidad. Y había ido a buscar ayuda por otros medios, pero no le habían resuelto su problema. Mire lo que dice el 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Este era un líder religioso, hermanos. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija, ¿qué dice, hermanos? Única, como de 12 años, una jovencita, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero note el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que tenía, y por ninguno había podido ser, hermanos, curada. Hermanos, aquí tenemos, hermanos, dos casos. Tenemos a Jairo en una situación. Jairo dice que era un principal de la sinagoga, era un hombre religioso, era un líder de un templo, de una iglesia, de una sinagoga. Y hermanos, y él tenía un problema. Su hija estaba muriendo, era una jovencita de 12 años y no sabía qué hacer. Pero escuchó de Jesús y vino a Jesús, y postrándose a los pies de él, le rogaba que entrase en su casa. El siguiente caso que vemos ahí, hermanos, antes que el Señor entrara a la casa de Jairo, dice que había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto ella tenía y ninguno había podido curarla. Pero, hermanos, aquí tenemos a dos personas que estaban, hermanos, con un problema que estaba fuera de su alcance. Hay hermanos hoy en día, hermanos, que están pasando por alguna situación, cáncer, tumores, alguna enfermedad incurable. Amén. Y para tope ahora, con la situación que tenemos en día, el coronavirus. Pero ya en sí, hermanos, los hermanos que están sufriendo de cáncer, que están pasando por quimioterapia, que tienen algún tumor, alguna operación agendada, hermanos, para que les ayuden, o algún problema crónico en sus vidas. Ahora, hermanos, encima de eso, hay que cuidarse ahora con el coronavirus. Pero, hermanos, los hermanos o gente ya está pasando por situaciones con algo que está fuera de su alcance, con algo, hermanos, que es mayor de su capacidad. Y Dios, hermanos, a pesar de que pasamos por esas pruebas, a pesar de que pasamos por esas situaciones, Dios, hermanos, nos quiere ayudar. Y nos quiere ayudar a tiempo. Y quiere que vivamos, hermanos, una vida contentos en el Señor. Que no vengamos a Cristo solamente cuando lo necesitamos. Que vengamos a Cristo, hermanos, siempre. Y de hecho, hermanos, ocupamos de Dios todos los días. Por eso deberíamos de venir a Dios todos los días. Amén. No solamente cuando tenemos un problema. Y miren, hermanos, el problema del mundo, el problema del cristiano que no ha crecido en las cosas de Dios, que solamente viene y se acerca a Dios cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando está pasando por fuego. Oye, hermano, muy posible que se está pasando por situaciones, muy posible que es causa de su pecado. Y de eso no queremos hablar muchas veces. Amén. Queremos hablar que ocupamos de Dios, que le necesitamos, que necesita ayuda. Pero cuando comenzamos a indagar la vida personal de esa persona, nos damos cuenta que algo mal está pasando y no lo queremos corregir, hermanos. Porque es muy probable que muchas de las veces pudiera ser, hermanos, alguna situación
algún pecado escondido que no sabemos. Y Dios, hermanos, a pesar de ello, quiere ayudarnos. No solamente, hermanos, veo un padre de familia con un problema superior a su capacidad, pero veo un padre, hermanos, que ha buscado ayuda por diferentes medios y nadie le ha podido resolver su problema. Pero también veo, hermanos, en el versículo 17, ahí en Mateo, dice: y reprendiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Hermanos, veo a un Dios que reprende la incredulidad de un padre que tiene una necesidad. Oiga, pastor, entonces Jesús no es tan bueno. No, hermano, Jesús es bueno, amén. Y hermanos, aquí veo a un Dios que reprende la incredulidad, hermanos, de un padre que quiere un milagro y lo quiere ya ese milagro, porque dice: he ido con tus discípulos y no me han podido ayudar, he ido con fulano y no me han podido ayudar, hermanos. Y el Señor lo reprende y le dice, hermanos: oh generación, ¿qué, hermanos? Incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Le llama, hermanos, generación incrédula y perversa. Yo le pregunto, hermano, ¿en qué tiempos estamos viviendo? ¿Acaso no tenemos ese tipo de gente hoy en día? ¿Acaso no vivimos, hermanos, en medio de gente incrédula y perversa? En gente que no quiere nada con Cristo, en gente que no quiere venir a la iglesia, en gente que se burla, porque los cristianos estamos el domingo en la iglesia, el martes en la oración, el miércoles en el culto, el sábado en la ganancia de almas. Hermanos, vivimos en un tiempo donde hay gente incrédula, y no solamente eso, hay gente perversa. Muchos de los que buscan un milagro de Dios solamente buscan eso, un milagro. Una vez que lo logran, cualquiera que sea, lo dejan a él. Por ejemplo, hay algunos que buscan, o algunas que buscan, la conversión del esposo que es borracho, que es mujeriego, que es casinero, que es drogadicto, que es mal hablado, que es golpeador, y allá, y le seguimos. Algunos buscan la conversión de un hijo que está siguiendo los mismos pasos que un padre, desobediente, mal hablado, y haciendo lo mismo que un padre. En algunos casos hay esposos que buscan un milagro para que Dios les dé una mujer sumisa, una mujer respetuosa, una mujer moral, etcétera, etcétera. Y cuando lo tienen y se van. Y Jesús le dice a este tipo de gente: oh generación incrédula y perversa. Una persona, hermanos, que solamente busca un milagro sin ejercicio de una fe genuina, es una persona perversa, con pensamientos perversos, que obra con maldad y lo hace conscientemente. Así no somos los hijos de Dios, así no somos los cristianos. Dios quiere que tengamos una fe genuina. Amén. Dios quiere, hermanos, que le creamos a Él. Dios no quiere que nos quedamos con el milagro. Dios quiere que nos quedemos con Él, porque nos quiere bendecir, porque somos hijos. Ahora pertenecemos a la familia de Cristo. Ahora somos de Él, hermanos, y Dios está en desacuerdo, hermanos, está en desacuerdo cuando aún los cristianos, hermanos, actuamos en incredulidad. Dios, hermanos, está en desacuerdo. Y así como Dios reprende a este hombre que está buscando un milagro de Dios, así, hermanos, el Señor nos reprende a nosotros. Si no tenemos fe en Él, si no tenemos cuidado en confiar en Él, hermanos, porque estaríamos solamente buscando, hermanos, un beneficio y no buscándole a Él. Y bien es cierto, hermanos, que le necesitamos a Él, porque Él es el único que puede proveernos lo que necesitamos. Pero Dios, hermanos, quiere que le amemos a Él.
que le respetemos a Él, que le tengamos temor a Él, porque Él, hermanos, nos quiere bendecir, nos quiere proteger. No solamente, hermanos, veo un Dios que reprende la incredulidad del padre de este muchacho que ha sido apoderado de un demonio, pero también veo, hermanos, a un Dios que reprende al demonio que encadenaba a este muchacho. Note lo que dice el versículo 18. Una vez que el Señor le dijo, traédmelo acá, el versículo 18 dice, y reprendió Jesús, ¿a quién, hermanos? El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Hermanos, gloria a Dios, hermanos, que nuestro Dios puede hacer eso. Amén. Dios, hermanos, puede cambiar nuestro corazón instantáneamente. Así como Dios cambia nuestro corazón, hermanos, Dios puede salvarnos para ir al cielo instantáneamente. El hombre al lado de la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se convirtió y el Señor, hermanos, lo aceptó. Así como Dios puede, hermanos, terminar esta situación, hermanos, así Dios también puede permitir que esta situación se propague y nadie la detenga. No importa que esté el mejor científico, no importa que sea el mejor doctor, no importa cuántos doctorados tenga, hermanos, si Dios no quiere, hermanos, nadie sana de esto. Amén. Pero yo creo que Dios quiere todavía sanar esta tierra, porque hay mucha gente que necesita ser salva. Hay muchos que necesitan de Cristo. Veo un Dios que reprende al demonio que encadenaba a este muchacho. ¿Sabe que nuestro Dios, hermanos, no se goza en la miseria de su creación? Y nuestro Salvador tiene, hermanos, el poder de sanar instantáneamente y restaurar la vida del ser humano. La realidad, hermanos, de la actividad demoníaca y satánica es una realidad hoy en día, como en los días de Cristo. ¿Saben que en los días de Cristo, hermanos, la Biblia nos enseña que los demonios son espíritus, son emisarios de Satanás y son tan numerosos para llevar a cabo el poder de Satanás? No pierda ahí Mateo 17, solamente voy a hacer referencia a Mateo 12 para hacer la siguiente declaración. Mateo 12, por favor, vaya por favor a Mateo 12 y vaya, hermanos, al versículo 43. Mateo 12, 43. Los demonios son espíritus, hermanos. Miren lo que dice Mateo 12, 43. Hermanos, dice Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta, ¿qué, hermanos? A esta mala generación. Allá Jesús le dijo, esta generación perversa e incrédula. Aquí el Señor le dice, esta mala generación. La escena que estamos viendo aquí, hermanos, es que los demonios son muchos. Aquí dice que había un espíritu inmundo, estaba en este hombre. Por cierto, hermanos, cuando una persona es salva, cuando una persona es de Cristo, ya ningún demonio, hermanos, puede entrar otra vez a esa persona. Somos libres, hermanos, somos liberados. Ya somos de Cristo. Entra Cristo a nuestro corazón y, hermanos, y ya somos libres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Bueno, aquí, hermanos, está hablando de alguien que quizá ha venido a la iglesia una vez, ha venido a la iglesia otra vez, ha venido a la iglesia otra vez. Y, hermanos, la Biblia dice que es agua. Ahí en Juan 15 dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, usted viene a la iglesia y usted se acostumbra a venir a la iglesia, pero usted no es salvo. Usted no es de Cristo. Bueno, la palabra de Dios es tan eficaz, hermanos, que usted va a lograr entender algo y va a decir, oh, esto está bueno. Y otra vez va a venir, pero usted rehúsa recibir
recibir a Cristo en su corazón, bueno, la palabra de Dios le está dando una oportunidad, pero va a llegar un momento, si usted no tiene cuidado y no es de Cristo, como en el caso de aquí, como el Señor nos presenta esta escena, que dice que este espíritu inmundo salió de ese hombre. Y hermanos, y el hombre, pues tranquilo, también dejó de tomar, dejó de chupar, dejó de decir malas palabras, hasta se reunió en la iglesia, aún hasta agarró un sobre y comenzó a dar sus diezmos. Y dice uno, wow, caray, el hombre cambió. Pero esa persona no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Y el espíritu inmundo sabe. Escúchenme, sigan. Y el diablo sabe, el espíritu inmundo sabe. Lo dejó por un rato, comenzó a venir a la iglesia, estaba con los hermanos, cantaba himnos, se portaba bien, aún hasta salía a ganar almas como Judas. Amén. Pero de repente el espíritu inmundo ahí anda afuera buscando, porque busca un huésped donde entrar, en un incrédulo, y dice, no encuentro. ¿Y sabe lo que hace el espíritu inmundo? Dice, allá dejé uno, pero regresa y se trae a un grupito de más espíritus peores que él. Y dice la Biblia, hermanos, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, ¿qué, hermanos? Desocupada, barrida y adornada. Note lo que la Biblia puede hacer, hermanos, en una persona que escucha predicación pero no es salva. Y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, ya no es uno, ahora ya son 8, y dice, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Oh, hermano, querido visitante, si usted está escuchando y usted no tiene la plena certeza y la plena seguridad de que si muere hoy va con Cristo al cielo, mire, a lo mejor usted está en la iglesia y todo está bien porque el demonio lo ha dejado por ahí. Por eso es necesario que cada uno, hermanos, reconozca a Cristo como Salvador personal. Por eso a veces, hermanos, nos sorprendemos de que algunos de repente, wow, pero estaban con nosotros, pero aún hasta se bautizó, pero aún eso y aquello. Oh, hermano, el diablo es astuto. Dice la Biblia que cada uno, hermanos, que por sus frutos le conoceréis. Así que, hermanos, la realidad, hermanos, es que había actividad demoníaca y había actividad satánica en los tiempos de Jesús. Así, hermanos, como hoy en día, hermanos, ahora hasta es legal. Hay lugares que dicen, ven, te leemos las manos. Y tienen sus establecimientos, hermanos. Y la gente va ahí, hermanos. Y la gente, hermanos, que va a hacer yoga y entra en la meditación. Y de repente comienza ahí a hacer su meditación, hermanos. Estas son prácticas orientales. Amén. Ay, pastor, ¿cómo supo que voy al yoga? Y comenzamos a aceptar, hermanos, comenzamos a aceptar prácticas paganas, comenzamos a aceptar prácticas mundanas, y hermanos, y en medio de la cristiandad, ahora tenemos a los mismos cristianos que deberían de conocer la Biblia, practicando, hermanos, cosas que son antibíblicas, que son antidios. Y si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros mismos estaríamos invitando a actividad demoníaca en nuestros alrededores. Los demonios, hermanos, son capaces de entrar en hombres y en animales y controlarlos. No pierda Mateo, hermanos, donde comenzamos 17. Vaya a Marcos 5, por favor. Vaya a Marcos 5, por favor. Y vaya, por favor, al versículo número 2. Oh, hermanos, los demonios son astutos. El diablo es astuto, hermanos. Marcos 2, versículo al 5. Mire lo que dice. Marcos 2, 5:2, perdón. Bueno, desde el 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, ¿qué dice, hermanos? Que tenía su morada, ¿en dónde, hermanos? Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. 4. Porque muchas
muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. ¿Por quién? Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vaya al versículo 11, por favor. Ese mismo hombre estaba ahí cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Dice la Biblia, bueno, el versículo 8, perdón, porque le decía, sal de este hombre. Jesús le decía, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos, ¿qué, hermanos? Somos muchos. Hermanos, una legión de demonios era aproximadamente entre 4 a 6,000 demonios. Y este hombre tenía tanta fuerza porque había una legión en él, y le rogaba mucho que no los enviase. ¿Dónde? De aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hermanos, con empeño y con perseverancia buscan un cuerpo, buscan un huésped para poder sobrevivir y poder hacer daño a esa persona. Hermanos, hoy en día, hermanos, hay gente endemoniada. Así como cuando Cristo, hermanos, estuvo en la tierra. Hoy en día, hermanos, ¿no dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne? Allá en Efesios capítulo 6. Hermanos, ¿saben que nuestra lucha es espiritual? ¿Saben que hoy en día, con esta situación, estamos peleando con una pandemia invisible? ¿Usted la puede ver? Nos dicen, si vas a estornudar, tápate. Son microscópicas, no las podemos ver. Los demonios usted no los puede ver. Amén. No los podemos ver. Ahora, pastor, ¿está sugiriendo que este es un acto demoníaco? No necesariamente, pero usted puede especular. Ahora, un demonio, hermanos, con empeño y con perseverancia, buscan un cuerpo, buscan un huésped y buscan a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Y hermanos, así como el pasaje que vimos en Mateo, que este demonio inmundo pues dijo, bueno, me voy a echar una vueltecita por allá para buscar a ver si encuentro un lugar donde meterme. Y se da cuenta, hermanos, que no hay, y deja a este solo. Ahora que el demonio ya no está en él, ahora dice, caray, sería bueno ir a la iglesia. Y de repente viene a la iglesia y usted se le encuentra tocando puertas. Pero dice, le pregunta a usted, oiga, ¿le gustaría recibir a Cristo? No, pero voy a ir a la iglesia. Pero no quiere recibir a Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Es preocupante cuando gente llega a nuestras iglesias y usted le pregunta, oiga, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Le gustaría ser salvo? Sí. Algunos dicen, ya soy salvo. Y usted indaga y no son salvos. Y pasan días y pasan semanas y usted le presenta el evangelio y dice, no, hoy no. Ay, cuando yo pueda. Peligroso para ellos, porque ya han sido expuestos al evangelio. Y oiga, los demonios son astutos. Ellos, hermanos, observan. Usted no los puede ver, yo no los puedo ver, y ellos solamente nos están observando y conocen. No saben lo que pensamos, no saben lo que sentimos, pero ellos pueden ver nuestras inclinaciones. Así que, jóvenes, tengan cuidado. Hermanos, tengan cuidado lo que decimos, lo que hablamos, lo que vemos, porque los demonios ven lo que hacemos, y conforme ellos ven lo que hacemos, dicen, este le gusta esto, este le gusta aquello. Y hermanos, y ellos mismos se van a encargar, hermanos, de ponernos, hermanos, trampa para no caer en pecado. Hermanos, los demonios son astutos. Así que, hermanos, ellos buscan un huésped, buscan un cuerpo para sobrevivir, hermanos, y para poder seguir haciendo daño. Vaya, por favor, a Mateo 12, por favor. Bueno, ya vimos Mateo 12. Vaya a Marcos 5:10. Ahí donde estábamos. Marcos 5:10. Marcos 5:10. Y rogando mucho que no los enviase fuera de aquella región, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo,
Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hermanos, el Nuevo Testamento hace una diferencia entre la influencia y la posesión demoníaca. Vaya conmigo a Mateo 4:24, por favor. Mateo 4:24. No siempre, hermanos, es posesión demoníaca. Miren lo que dice Mateo 4:24. ¿Están ahí? Amén. Y se difundió su fama por toda Siria. Y dice que le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y también, ¿qué más le trajeron, hermanos? Lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que, hermanos, no todo, hermanos, lo que sucede o lo que nos sucede o a las cosas que nos enfrentamos, hermanos, necesariamente, hermanos, es porque una persona esté poseída por el demonio. Pueden ser enfermedades para la gloria y honra de Dios. Amén. Pueden estar siendo afligidos por alguna razón. Ahora brinque, por favor, a Mateo 8, por favor. Mateo 8:14. Miren lo que dice Mateo 8:14. Para que vean, hermanos, que la Biblia, el Nuevo Testamento, hace una diferencia entre la influencia y la posesión demoníaca. Mateo 8:14 dice: vino Jesús a casa de quién, hermanos, y vio a quién, a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Ahí, hermanos, no dice que la suegra de Pedro, el hecho de tener fiebre significa que ella estaba en una posesión demoníaca. Así que, hermanos, no todos los casos es por posesión demoníaca. Así que pudiéramos, hermanos, pensar que esta situación tiene algún control demoníaco, definitivamente, pero, hermanos, cabe la posibilidad que quizá algún hermano nuestro, algún cristiano, pudiera padecer de este virus de lo que se está escuchando hoy en día. Amén. Porque no necesariamente tiene que ser, hermanos, una posesión demoníaca. Porque una vez que, hermanos, hemos recibido a Cristo, dice la Biblia que somos nueva criatura. Amén. Vaya conmigo a Marcos 1:32, por favor. Marcos 1:32. Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían, ¿qué, hermanos? Enfermedades, y a quién más, y a los endemoniados. Así que, hermanos, la Biblia, el Nuevo Testamento, hace una diferencia entre la influencia y la posesión demoníaca. Hermanos, Jesús, hermanos, está dispuesto a librar al muchacho que había sido, hermanos, atacado por el yugo del demonio. El Padre vino, hermanos, a sus discípulos de Jesús, y los discípulos de Jesús no pudieron, hermanos, sanar al joven. Así que Jesús, hermanos, reprende al Padre: oh generación incrédula y perversa. No solo eso, el Señor Jesús reprendió al espíritu, y dice la Biblia que inmediatamente el espíritu lo dejó. Así que, hermanos, Jesús siempre estará dispuesto a ayudarnos. La realidad, hermanos, es que, escúcheme, si nuestro Salvador está dispuesto a sanar de su maldad a un mundo incrédulo y perverso, aún en la condición en que se encuentra hoy en día, yo pregunto, ¿cuánto más estaría nuestro Salvador dispuesto a sanar a un pueblo creyente y piadoso de cualquier enfermedad? Si Dios, hermanos, aún está en el negocio de salvar a gente perversa e incrédula en el mundo que hay, en el mundo en que vivimos, oiga, hermano, usted es hijo de Dios, usted es cristiano, usted es salvo por la gracia de Dios, usted es recurrente en la iglesia, viene el domingo, viene el miércoles, viene la oración, sale a evangelizar. Hermanos, si vivimos una vida piadosa y si vivimos para el agrado de Él, oiga, si Dios quiere sanar un mundo incrédulo y perverso, ¿usted cree que Dios no querrá sanar a sus propios hijos? Yo
digo que sí, hermanos. Hermanos, Dios tiene todo en control. Amén. Dios, hermanos, y su fe, hermanos, de usted debe ser tal cual que usted debe de confiar que, hermanos, Dios nos sacará de aquí. Hermanos, Dios, hermanos, nos sacará de aquí. Y si Dios no nos sacara, dijeron aquellos muchachos, y si Dios no nos sacare, no nos librare, tampoco nos arrodillaremos delante de tu estatua, Señor Nabucodonosor. Vaya conmigo a Lucas 4, por favor. Vaya conmigo, por favor, al versículo 38. Ya vimos este pasaje en Marcos, pero miren lo que dice Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Por cierto, hermanos, Simón Pedro era casado, tenía suegra. Amén. Arriba las suegras, qué bendición. La suegra de Simón tenía una gran, ¿qué, hermanos? Y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Hermanos, Jesús llegó a la vida de Andrés, Jesús llegó a la vida de Pedro por conducto de Andrés, y ahora, hermanos, Jesús estaba sanando a la suegra de Pedro. Si nuestro Dios, hermanos, es tan bueno y tan misericordioso, si está dispuesto, hermanos, para salvar a un mundo perdido, hermanos, ese mundo éramos nosotros. En ese mundo, en esa dirección íbamos nosotros. Usted y yo, hermanos, íbamos camino a perdición. Este mundo, hermanos, ya está condenado. Este mundo, hermanos, ya está condenado. Este mundo, hermanos, el incrédulo va en camino al infierno. Por eso, hermanos, Cristo, nuestro Salvador, hace 2000 años, Él vino para rescatarnos a nosotros. Si nuestro Dios, hermanos, estuvo dispuesto a mandar a su Hijo, su único Hijo, para salvar a un mundo perdido, a un mundo incrédulo y perverso, hermanos, nuestro Dios está dispuesto, hermanos, a sacarnos de esto. Porque si está dispuesto a librar a un pecador, no creo que estará dispuesto para librar a un hijo de Él, comprado y lavado por la sangre de su Hijo. Amén. Hermanos, tenemos esperanza. Amén. Así que, hermanos, nuestra esperanza es genuina. No solamente, hermanos, veo a un Dios que reprende al demonio, que ha encadenado al muchacho, pero también vemos a un Dios que reprende a sus discípulos por su poca fe. Vaya conmigo a Mateo 17, por favor. El Señor, hermanos, tuvo reprensión para todos, no solamente para el padre incrédulo, pero también, hermanos, para el demonio que tenía encadenado a este muchacho. Y, hermanos, el versículo 19 al 20, el Señor también reprende a sus propios discípulos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿por qué, hermanos? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Y qué dice la última parte, hermanos? Y nada os será imposible. Hermanos, los discípulos estaban confundidos porque no pudieron sanar al joven. Jesús los reprende por vuestra poca fe. Jesús, hermanos, no reprende a sus discípulos por no tener fe. Escuchen, Jesús los reprende por tener poca fe. Jesús, hermanos, no le reprende por no tener fe, le reprende por tener poca fe. ¿Sabe que el asunto, hermanos, no es tener fe? ¿Sabe que la gente tiene fe? Tiene fe en su trabajo, tiene fe en su cuenta de banco, tiene fe en el gobierno, tiene fe en el vecino, en el compadre, en la comadre, tiene fe en cualquier cosa, pero no tiene fe en Cristo. Amén. El asunto, hermanos, no es que la gente no tenga fe. La gente tiene fe. La gente
reprendió a la gente. Jesús reprendió a sus seguidores. Y hermanos, constantemente vamos a ser reprendidos por el Señor, porque nuestra fe, hermanos, mengua, aún siendo cristianos, aún siendo salvos, aunque tengamos seguridad de salvación. Muchas veces, hermanos, seremos reprendidos por el Espíritu Santo, Dios mismo, por nuestra poca fe. Y también veo, hermanos, a un Dios que, a pesar, hermanos, que reprende a un padre incrédulo, a un demonio que poseía a este muchacho y a sus propios discípulos, y después de todo eso, hermanos, Dios le da la solución para este tipo de problemas. Versículo 21. Pero este género, ¿qué dice, hermanos? No sale sino con oración y ayuno. Jesús, hermanos, les da a sus discípulos la solución para enfrentar el tipo de problema que experimentaban. Pero este género, dijo el Señor, no sale sino con ayuno y oración. La fe, hermanos, es muy importante en la vida cristiana. La Biblia dice allá en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, pero sin fe es imposible. Necesitamos ejercer nuestra fe en el Señor. El Señor, hermanos, ¿sabe lo que les presenta a sus discípulos? Les presenta con un recurso muy valioso que sería para ellos posteriormente, hermanos, un estilo de vida para llenarlos de poder. Un recurso, hermanos, que no es muy agradable a la carne. Un recurso, hermanos, que es fácil de abandonarlo. Pero acuerdo a Jesús, es un recurso necesario y eficiente para este tipo de situaciones. ¿Sabe que cuando hablamos de oración, a los 2 minutos ya estamos roncando? Y cuando el pastor habla de ayuno, ay, pastor, si la otra vez hasta la cabeza me dolía. Y el Señor dijo, este género, escuchen, este tipo de problemas no los podrás enfrentar sino con ayuno y oración. Ahí está la solución, hermanos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánto hemos ayunado como iglesia? ¿Cuánto hemos ayunado individualmente? Y el Señor da la respuesta. Vaya conmigo por fuera a Mateo 21, 22. No pierda Mateo 17. Casi estamos terminando, hermanos. El mensaje va a ser muy corto. Todo esto es casi pura introducción e historia de lo que estamos viendo. Mateo 21, 22. ¿Están ahí, hermanos? Miren lo que dice. Y todo. ¿Y qué es todo, hermanos? Y todo lo que pidiereis. ¿En qué, hermanos? En oración, creyendo, lo recibiréis. La oración, hermanos, y el ayuno, hermanos, la oración, perdón, y la fe van de la mano, según Jesús en Mateo 21, 22. La oración y el ayuno, hermanos, serían parte fundamental de la iglesia para hacer la obra y para enfrentar este tipo de desafíos. No pierda Mateo, hermanos. Vaya por favor a Hechos. Miren lo que dice Hechos capítulo 13. Tenemos que brincar hasta Hechos, porque ya en Hechos vemos, hermanos, la iglesia en función. Ya vemos la iglesia empoderándose, hermanos. La iglesia que el Señor había comenzado en sus días. Y el Señor, hermanos, le estaba dando a los discípulos anticipadamente la clave para poder, hermanos, enfrentar esos desafíos. Esas cosas, hermanos, que son grandes para nosotros, hermanos, que el Señor se las estaba dando. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué vas haciendo, hermanos? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo que, hermanos, ¿y qué más? Les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, el Señor Jesús les presenta este hermoso y valioso recurso en una forma más directa en cuanto a su persona. Vaya conmigo a Juan, por favor. Así que, hermanos, la oración y el ayuno serían parte fundamental de la iglesia, en este caso, en la iglesia de Antioquía, para enfrentar, hermanos, los desafíos. Vaya conmigo a Juan 14. El Señor también, hermanos, les presenta este valioso recurso en una forma más directa para con su nombre, relacionada con su nombre. Juan 14, por favor, ustedes se han de acordar de este pasaje y vayan conmigo al versículo 13. ¿Están ahí, hermanos? Al versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo, escuche, otra vez encontramos todo, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué, hermanos? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora vaya a Juan 16, 23, por favor. Vamos a encontrar las mismas palabras. Juan 16, 23. ¿Están ahí? Dice la Escritura: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, ¿en qué, hermanos? Os lo hará. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para vuestro gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, dice, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, ahora el Señor Jesús aquí en Juan les presenta ese gran recurso de la oración. Por eso, hermanos, los cristianos, cuando oramos, no le pedimos a la Virgen, no le pedimos a Manoah, no le pedimos a través de José Smith, amén, no le pedimos a través de cualquiera deidad, le pedimos solamente a través de Jesús. El Señor mismo, hermanos, les estaba enseñando a sus discípulos que la oración que ellos han de hacer para que este género salga era una oración pidiéndole a través de Él, y era acompañada, hermanos, con ayuno. Amén. Por eso, hermanos, como cristianos, cuando oramos a Cristo, porque Cristo fue a la cruz del Calvario, y todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él lo hará, porque lo estás pidiendo de la manera correcta. El cristiano, hermanos, cuando ora a Cristo. El cristiano ora a Él, no ora a ninguna deidad, hermanos. No oramos al Papa, no oramos al cura, o venimos al Padre o al pastor a confesarnos para que nos perdonen nuestros pecados. No, hermanos, vamos a Cristo. Y, hermanos, y el recurso más valioso que tenemos como cristianos es la oración y el ayuno. Jesús dijo: este género no sale sin oración y ayuno. Y sabe, hermanos, que estamos a veces tan lejos de esto, y por eso no tenemos poder. Por eso, hermanos, mira, es difícil que podamos perdonarnos unos a otros. ¿Sabe por qué hay problemas en los hogares? Porque el esposo, que debería ser líder espiritual, ni ora ni ayuna, y tienen grandes problemas con sus hijos, grandes problemas con la esposa, en el trabajo, en la compañía, con los amigos, con los hermanos. Oiga, hermano, no estamos orando lo suficiente, no estamos ayunando lo suficiente. Y Jesús dijo: este género no sale sin oración ni ayuno. El Señor, hermano, les estaba dando una tremenda lección. Por eso el Señor reprendió al Padre y le dijo:
Oh, generación incrédula y perversa. Tráiganle, muchacho. Y le saca el demonio y lo libera. Y ahora va con los discípulos. Señor, oiga, ¿por qué no lo pudimos sanar? Por vuestra poca fe. Pero déjame les enseño algo. Este género no sale sin oración y ayuno. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted derramó una lágrima en su oración? ¿Por alguien? ¿Por su esposa? ¿Por su esposo? ¿Por sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Porque realmente tenemos una gran necesidad. Y tenemos una gran necesidad. Tenemos una carne. Estamos enfrentando, hermanos, algo tan grande que no podemos controlar humanamente, hermanos. El mundo no lo puede controlar, el presidente no lo puede controlar, los científicos no lo pueden controlar. Se han salido de orden, hermanos. ¿Sabe lo que el mundo necesita saber, hermanos? Que hay una iglesia que ora y que hay una iglesia que ayuna. Nuestro Salvador, hermanos, dejó en claro que en nuestra fe, en nuestra oración y en nuestro ayuno, Él es la persona más importante. ¿Por qué cree que dice Juan 14:6? ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. Daniel ayunó confiando en Dios. El rey de Nínive y todo Nínive ayunaron, aún los niños, aún los animales, por 3 días. Y el Señor, hermanos, los liberó. Así que, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué debemos de hacer cuando nos enfrentamos con algo mayor a nuestra capacidad? Ahí en Lucas, en Mateo 17:21, tenemos la respuesta. El 21, el 20 y el 21. El 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Saben lo que necesitamos, hermanos? Necesitamos pedir un aumento de fe. Jesús dijo, por vuestra poca fe. Eso requiere, hermanos, un aumento de fe. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Así que, hermanos, ¿a quién se la va a pedir? ¿A su trabajo? ¿A su esposo? ¿A su esposa? ¿A sus hijos? ¿Al gobierno? ¿Al doctor? No, hermano. ¿A quién se la va a pedir? A Cristo. Porque Él le quiere aumentar su fe. Si su fe es pequeña, hermanos, el Señor dijo, si su fe es como un grano de mostaza, hermanos, le diréis a este monte, sácate de aquí y te plantarás por allá. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La segunda cosa, hermanos, que podemos hacer, porque estamos enfrentando algo mucho mayor que nuestra propia capacidad, no solamente un aumento de fe, pero tenemos que acudir al recurso valioso de la oración y el ayuno. El Hijo de Dios, hermanos, el cristiano, no puede ser victorioso sin ayuno y oración. El Señor dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Saben cómo vamos a enfrentar, hermanos, este coronavirus? No lo va a enfrentar, hermanos, acaparando todo el toilet paper del Costco. No lo va a acaparar, no lo va a enfrentar, hermanos, y no va a ganar esa batalla del coronavirus peleándose con los otros clientes porque lo dejaron sin suministros o ya no tiene con qué comer.
¿Sabe cómo vamos a batallar esta pandemia como iglesia? Este género no sale sino con oración. Pero ¿sabe que eso no le gusta a la carne? Así que como iglesia, hermanos, vamos a ayunar. Así que como iglesia vamos a orar. Porque Jesús dijo que este género no lo podemos controlar sin oración ni ayuno. Pastor, ¿qué hacemos en tiempos de dificultad? Pastor, ¿qué hacemos? Compramos, nos vamos tempranito al Costco, nos vamos a todas las tiendas. ¿Qué hacemos, pastor? Para poder sobrevivir. No. La iglesia necesita ayuno y oración. ¿Todo eso, pastor, dijo para eso? Sí. Porque este género, hermanos, que es invisible, que no lo podemos ver, pero nos puede contagiar. Y si Dios no nos libera, ni aún así, doblaremos nuestras rodillas a la estatua de Nabucodonosor. Hermanos, tengan cuidado lo que pasa por su mente y pensar que Dios lo ha abandonado. Tengan cuidado lo que pasa por aquí y lo que pasa por aquí, creyendo que Dios no existe. Si usted a lo mejor testea positivo, pero hermano, este género no lo podemos, hermanos, librar sin ayuno y oración. Así que, hermanos, nos ponemos de pie. Ahí donde está usted, hermanos, vamos a hacer el altar y le vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas, y voy a dar unas indicaciones y terminamos. Señor y Padre Celestial, la verdad, Señor, que sí estamos enfrentando un problema serio, grave. Tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos padres que están adultos, quizás débiles, enfermos, cansados. Y la verdad, Señor, la pregunta viene: ¿qué si yo soy el siguiente infectado? ¿Qué serán de mis hijos? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi esposo? ¿Qué será de mi gente alrededor? Ayúdanos, Señor, a enfrentar esta pandemia, esta situación de una manera espiritual, Señor. Sí, Señor, ocupamos comer, ocupamos equipo de sanidad, ocupamos medicina, pero más de eso, Señor, le necesitamos a usted. Ayúdenos, Señor, como iglesia a enfrentar esto que es tan grande, tan superior a nosotros, que nunca lo habíamos visto. Quizá en nuestra era, quizá los hermanos más ancianos lo han vivido en algún otro tiempo o han escuchado de ello, pero para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, es algo nuevo. Ayúdenos, Señor, a confiar plenamente en usted, a creer que hemos vencido, porque nuestra fe vence al mundo, Señor. Ayúdenos, Señor, a orar. Ayúdenos, Señor, a mantenernos conectados en la oración, en el ayuno, Señor. Que nuestra iglesia, Señor, sea un olor grato delante de usted. Que nuestra oración, que nuestro ayuno, Señor, llegue delante de usted. Lo necesitamos. Yo le necesito, Señor. Yo necesito, Señor, tener una comunión más íntima con usted. Yo le pido por mis hermanos. Ayúdenme, Señor. Ayúdenles, Padre Celestial. Cuide de ellos, Padre. Tenemos grandes promesas en su palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero tenemos una instrucción, Señor, que este género no sale sin oración y ayuno. Ayúdenos, Señor, a practicar esto tan real, tan especial, Señor. Es un recurso tan especial, Padre. Yo no sé si hay alguien aquí que diga: pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo. La verdad, pastor, si muero hoy no estoy seguro de ir al cielo. ¿Alguien pudiera enseñarme con la Biblia? He escuchado de esta enfermedad y me da temor morir, pastor.
Habrá alguien que diga, pastor, yo necesito reconciliarme con Jesús. La verdad, pastor, es que no soy salvo. Habrá alguien aquí que diga, pastor, no soy salvo. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias le damos por lo bueno que es. Bendiga, Señor, sus palabras, Señor, bendiga la decisión. Ayúdenos, Señor. El domingo, Señor, no estaremos aquí solamente en grupito. Ayúdenos, Señor, a sobrevivir esta situación. Que los hermanos no pierdan su fe, que los hermanos no desistan de orar, no desistan de ayunar, Señor. Ayude a mis hermanos que no pudieron estar aquí en esta noche, que también se puedan unir, Señor, al ayuno y a la oración, Padre, que tanto la necesitamos, Padre. Gracias le damos. Gracias por instruirnos. Gracias por saber cuál es la necesidad de la iglesia, la necesidad de los cristianos. Gracias por indicarnos cuál es la necesidad para este mundo. Ayúdenos, Padre. En Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, bien rapidito, hermanos. Necesitamos ayunar. Necesitamos ayunar.